Es mejor bajar al infierno en vida y no después de muertos. Un sentido profundo del sufrimiento en nuestras vidas. El común denominador de cada ser humano es el sufrimiento. Podemos afirmar sin equivocarnos que todos sufrimos, algunos más, otros menos, pero el mismo recorre el camino de nuestras vidas. La primera aclaración que podemos efectuar al respecto es que si podemos evitarlo, debemos poner todos los medios a nuestro alcance para ello, sea yendo al médico cuando estamos enfermos o trabajando para evitar la pobreza, o sea la situación que la vida nos presente para que todo sea según Dios y no según nuestra pobre voluntad de vida. Tengo la plena convicción que si lo hacemos de dicho modo, y que no buscamos el sufrimiento, porque si lo buscáramos seríamos masoquistas, de ese modo caminamos por la voluntad de Dios en nuestras vidas. En cierta ocasión, escuché una voz en mi corazón que me dijo, toda la vida es sacrificio, hijo mío. Lo que más nos acerca a Dios es el sufrimiento no buscado, dado que ninguna persona en su sano juicio quiere sufrir, porque instintivamente se rechaza el mismo. Y sin embargo, el sufrimiento nos acompaña como una sombra en cada ser humano. Si sufrimos aceptando lo que nos toca sufrir y que no podemos evitar, configuramos nuestras vidas a la del Divino Maestro. Si a nuestra aceptación le unimos nuestro ofrecimiento de amor en el nombre de Cristo y considerando que nuestros sufrimientos son nada frente a la pasión de Él, podemos con el apóstol San Pablo expresar, todo lo puedo en aquel que me conforta y sentirnos reconfortados en su amor. También podemos unir nuestros dolores a los de la Santísima Virgen María y ello es una caricia para nuestras almas, a veces agobiadas por el sufrimiento y la enfermedad. El valor del sufrimiento, cuando no podemos evitarlo, está en el abandono al cumplimiento de la voluntad de Dios. Jesús se sintió como el último de los hombres y abandonado e incomprendido de todos, y fue precisamente en esa instancia de su vida cuando más agradó y se conformó a la voluntad de Dios. A veces puede parecer demasiado oscura la sombra del sufrimiento que nos acompaña, porque existen cruces extremadamente pesadas y como que fueran imposibles de soportar, pero la gracia de Dios siempre nos precede y nos acompaña, y sin ella no es posible llevar la cruz del sufrimiento. Y vemos que así vamos atravesando las cruces de nuestra vida con la ayuda de Dios y con nuestra colaboración en llevar las mismas. El sufrir para algunas personas les puede parecer inútil y absurdo, y sin embargo es a través del sufrimiento que nos hacemos más solidarios los unos con los otros. En el momento más difícil de mi vida y en la lucha entre la vida y la muerte, descubrí siendo jovencito que el sufrimiento no buscado aumenta en nosotros nuestra capacidad de amar. La cuestión esencial es el llevar nuestras cruces con valor, porque en la cruz que la vida nos presenta, si la amamos, está nuestra victoria y nuestra salvación. Atravesando las cruces de la vida se va desarrollando en nosotros la virtud de la fortaleza espiritual, y como dice la canción, andamos de prueba en prueba y de victoria tras victoria si nos esforzamos y ponemos lo mejor de nosotros en superarlas. El lenguaje de la vida es distinto para cada ser humano, pero sí podemos comprobar todos por igual que al volver la vista atrás, vemos que superada una prueba de la vida, se nos presenta una prueba mayor y así sucesivamente. Y entiendo que ello es hasta el final de nuestras vidas. Al respecto, Santa Faustina Kowalka decía que el sufrimiento le había sido dado gota a gota en su vida, y ello, aplicándolo a nuestras vidas, comprobamos que el mismo no lo tomamos de una sola vez, sino gota a gota.
El sufrimiento en general, si lo aceptamos y lo ofrecemos, tiene un sentido de purificación y de reparación. No puedo dejar de recordar al escribir estas líneas, de las cuales luego efectúo los audios y que son subidos al canal de YouTube Francisco Chanca, las palabras de la Santísima Virgen María a los tres pastorcitos de Fátima, Francisco, Jacinta y Lucía. Las mismas palabras fueron en la forma de una pregunta que fue la siguiente: ¿queréis ofreceros con vuestros sufrimientos por la conversión de los pobres pecadores? Ante la aceptación de ellos, la Virgen les dijo: tendréis mucho que sufrir, mas la gracia de Dios será vuestro consuelo. Evidentemente, al esbozar lo antedicho, nos hallamos ya en una esfera de solidaridad del ser humano con los demás de carácter excepcional. Se dice que Dios nunca nos dará una cruz que no podamos soportar. Delante nuestro tenemos nuestra cruz, y con el amor de Dios es posible asumir nuestros sufrimientos y que ellos produzcan frutos de excelencia. La virtud de la paciencia en su sentido más profundo es la de padecer, y Jesús precisamente es el más paciente de todos los seres humanos porque es el que más padeció por toda la humanidad. Dios nunca nos pide más de lo que podamos ofrecerle, pero Él lo ofreció todo. Y si amor con amor se paga, entiendo que es justo aceptar, ofrecer y confiar en la misericordia de Dios frente a nuestros sufrimientos. Hoy se nos presenta toda la vida como placer, gozo y el disfrutarla al máximo, diciéndose por los pocos días locos que vamos a vivir. La actitud contraria entiendo que es fuente de gracias, porque el sufrimiento acabará, pero la vida sin fin junto a Dios es lo mejor a lo cual puede aspirar el ser humano. Generalmente cada persona está en sus cosas, piensa para sí misma y el egoísmo es el lenguaje que más nos caracteriza. La humanidad toda está viviendo un periodo de purificación y de grandes dolores. Si los mismos son asumidos, pueden llegar a ser para nosotros una gracia y un inmenso don de Dios. No tenemos que pedir más sufrimientos que los que ya tenemos, y el pedirlo sería una irresponsabilidad por nuestra parte, dado que podemos pasar a ser una carga para los demás. Justo es asumir nuestra cuota de dolor y de sufrimiento. Recuerdo que participando en una capilla habíamos organizado un Vía Crucis realizando las estaciones del mismo en distintos lugares del barrio de la misma. Una de esas paradas fue en un geriátrico y llamativamente muchos ancianos y enfermos estaban esperándonos en compañía de las enfermeras, y por mi parte me surgió el preguntarme cuánto tenían ellos en común con el Cristo sufriente que le presentábamos nosotros con el Vía Crucis que realizábamos. Jesús les hablaba a ellos sin duda y también nos habla a cada uno de nosotros para que al considerar sus sufrimientos en su pasión redentora y el volver la vista a nuestros sufrimientos, coloquemos toda nuestra vida en su justo lugar, dado que nadie como Él sufrió y nadie como Él nos amó y nos invita a nosotros a vivir como Él vivió. Estamos en el momento más difícil de la historia, ello tanto en la Iglesia como en la humanidad y en nuestra querida Argentina, que tanto nos duele al vivir lo que hoy todos estamos viviendo. También para nosotros pareciera que la tormenta de la vida reciara de modo tal que el llevar la cruz se nos hace cada vez más dificultoso. El considerar que Dios está siempre a nuestro lado, que nos ve, nos escucha y atiende nuestros clamores en su sabiduría, amor y misericordia, y en sus tiempos, que no son los nuestros, que los queremos todos ya, pero que Él nos ayuda a confiar más y más en Él, que es nuestro Padre, que siempre aparece en nuestras vidas. Él, como enamorado que está de cada uno de nosotros, a veces lo hace a último momento, para que nuestros corazones se enciendan más y más de amor hacia Él,
rogándole por lo que vivimos. Un sacerdote decía, nosotros hacemos macanas y luego le pedimos a Él que las arregle y nos ayude, pero Él quiere que nos hagamos cargo de todo lo que hacemos. Hoy vamos asistiendo al cumplimiento de las profecías dadas por Dios a través de su enviada, la Santísima Virgen María, y ello es necesario para nuestra purificación y para que crezca en nosotros el verdadero amor a Él y entre nosotros, como Él nos pide en su inmenso amor. A los 20 años, estando con Jorge Carlos Carreras, el primer obispo de San Justo, provincia de Buenos Aires, un hombre le dijo, Monseñor, qué chasco se va a llevar usted cuando vea que no hay cielo. Y a lo cual él le contestó, peor usted cuando vea que hay infierno. Es mejor bajar al infierno en vida y no después de muertos. A Dios sea la gloria y el amor por siempre. Amén.